Para este video vamos a explicar, dada una función donde se encuentran sus puntos de corte con respecto a los ejes X y Y, cuál es el signo de la función y cuál es la interpretación gráfica por intervalos de este signo. Lo primero es analizar la función. Esta es una función lineal, por tanto no va a tener ningún tipo de discontinuidad. ¿Sí? No hay algo debajo de la función que me impida o que me genere una discontinuidad. Tampoco encuentro una raíz, que son generalmente esos dos casos en los que se generan discontinuidades. Continuemos entonces con el desarrollo del ejercicio. Me piden determinar los puntos de corte. ¿Cómo determino el punto de corte? Primero voy a evaluar la función en cero, es decir, que donde tenga la variable, en este caso es x, la voy a cambiar por un 0. Este 4 lo mantengo, me queda 4. La x, pero entonces x es 0 más 2. Sigo desarrollando, f de 0, ¿quién va a ser? 4 por 0 me da 0 más 2. Y finalmente, 0 más 2 es 2. Ya evalué la función en 0. Cuando evalúo la función en 0, encuentro el punto de corte en el eje Y. O sea que cuando f vale 0, el corte en el eje Y va a ser, en x pues va a ser 0 y en y va a ser 2, que es lo que acabo de encontrar. X se vuelve en 0 y lo que acabo de encontrar en y es 2. Ese sería el punto de corte en el eje Y. Ahora tengo que encontrar el punto de corte en el eje X. Para hacer eso, tomo otra vez mi función 4x más 2 y la voy a igualar a 0. 4x más 2 hago igual a 0. 4x más 2 igual a 0. Y paso a despejar la variable, o sea, la x. Acá este más 2 y este 4 me están estorbando, entonces los voy a quitar. ¿Cómo los quito? Este más 2, o sea, está sumando, un 2 positivo está sumando, lo paso al otro lado del igual a restar. Quedaría aquí 4x, el 2 ya no está acá, igual a 0, y este 2 que estaba sumando lo pasé a restar, entonces me queda menos 2. Me queda 4x igual a 0 menos 2, queda menos 2. Y este 4 que está acá multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces me va a quedar que x igual a menos 2 sobre 4. Puedo simplificar, me queda que x es igual a menos 1/2. Entonces ya tengo mi otro punto de corte para el eje X. Mi punto de corte para el eje X va a ser el corte en el eje X va a ser ¿quién? X, que es menos 1/2, y Y 0. Ese es mi único punto de corte para el eje X. Y hasta ahí he determinado los puntos de corte. Vamos a pasar a analizar el signo y la interpretación gráfica del signo para la misma función. Continuando con el ejercicio, entonces ya tengo mi punto de corte para el eje Y, que es 0,2, y mi punto de corte para el eje X, que es menos 1/2, 0. Ahora tengo que determinar el signo y la interpretación gráfica. ¿Cómo determino el signo de la función? Me paro en mi punto de corte para el eje X. Entonces, como mi punto de corte para el eje X, pongamos que este va a ser mi eje X, acá va a estar 0, por acá va a estar 1 y 1/2, bueno, está al revés,
3, que es menos un medio. Entonces acá va a estar el 0. Los números negativos están a la izquierda del 0, por acá va a estar menos 1. Y mi punto de corte es menos un medio. O sea que me dice que la unidad la divida en 2 y de esos 2 tome 1. Entonces la unidad, esta sería mi unidad, la divido en 2. La divido en 2 y tomo 1. Tomo 1. Entonces acá sería menos un medio. Mi punto de corte es este, menos un medio. Ahora tengo que ver qué pasa después de un medio y qué pasa antes de un medio. O sea, los menores de menos un medio y los mayores de menos un medio. Eso es lo que tengo que ver. Entonces voy a tomar valores por debajo de menos un medio y por encima de menos un medio. Los evalúo en la función y así puedo determinar el signo de la misma. Entonces tomemos valores por debajo de menos un medio. ¿Quién está por debajo de menos un medio? Estaría menos 1. Entonces voy a evaluar mi función en menos 1. Función en menos 1. Entonces donde esté la x, la cambio por menos 1. Acá es 4. X, pero x ahora es menos 1 más 2. Entonces mi función en menos 1 va a ser más por menos, queda menos, y 4 por 1, 4 más 2. Mi función en menos 1, hago esta operación, menos 4 más 2, me queda menos 2. Listo. En menos 1, ya por debajo, me queda que es negativo. O sea, para los x menores que están por debajo de menos un medio, el resultado como es negativo, entonces el signo para esa parte va a ser negativo. Ahora voy a tomar valores por encima del menos un medio, o sea, mayores a menos un medio. Inmediatamente, ¿quién es mayor acá en esta representación gráfica? El 0. El 0 está por encima del menos un medio. Entonces voy a tomar la función y la voy a evaluar en 0. Entonces donde esté la x, la cambio por 0. F de 0 va a ser igual a 4 por 0 más 2. Entonces f de 0 va a ser igual a 4 por 0, 0, más 2. Y f de 0 va a ser igual a 0 más 2, 2. Entonces para los valores de x que estén por encima, sean mayores a menos un medio, la función me va a tomar valores positivos. ¿Sí? Acá me dieron valores negativos para los menores a menos un medio, entonces toma valores negativos. Y acá me da valores positivos para x mayores a menos un medio, entonces me dan positivos. Ese es el signo de la función. Negativo para menores de menos un medio y positivo para mayores de menos un medio. Ahora la interpretación gráfica. Tomo el plano cartesiano, tenemos que este es el eje X, este es el eje Y, me dice que la función acá en menos un medio, entonces voy a tomar por acá hasta el 0, por acá va a estar menos 1, la mitad, por acá va a estar menos un medio. Listo. Entonces me dice que menores a menos un medio van a ser negativos. Negativos es que estén por debajo
del eje X, positivos que estén por encima del eje X. Entonces, como todos los que están por debajo de menos un medio me van a dar negativos, voy a tomar esta sección hasta pues menos infinito, y todos estos van a ser negativos, todos estos valores. Sé que por acá va a estar la gráfica de la función, y para x mayores a menos un medio va a ser positivo. O sea que de aquí hacia arriba todos los valores que asuma la función, todos van a ser positivos. O sea que la gráfica de la función va a estar sobre el eje X. Por aquí va a estar la función. Y así se realiza este ejemplo con una función lineal. Para el siguiente ejemplo me dan una función que está dentro de una raíz cuadrada. Entonces recordemos que el exponente para esta raíz es 2. La raíz cuadrada, su exponente es 2. No se pone, cuando no se pone significa que es 2. Convencionalmente pues no se deja enunciado ahí, pero lo vamos a poner ahí por efectos prácticos del ejercicio y para dejar claras algunas dudas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Otra vez, encontrar los puntos de corte para los ejes X y Y de esta función, encontrar el signo de la función y hacer su interpretación gráfica. Lo primero pues es encontrar los puntos de corte. Recordemos cómo encuentro el punto de corte. Lo primero que hago es evaluar la función en 0. Cuando evalúo la función en 0, la variable la pongo como 0. Entonces me va a quedar f de 0 va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por x al cuadrado, pero x ahora es 0 al cuadrado, menos x, pero x es 0 más 8. ¿Listo? Ahora pues pasamos a resolver. Me va a quedar raíz cuadrada, 0 al cuadrado es 0 por 0. 0 por 0 me da 0. Y 0 por 3 me da 0. Entonces 0 menos 0 más 8. Listo. Y la función en 0 entonces va a valer 0 menos 0 da 0. Y 0 más 8 da 8. Raíz cuadrada de 8. La raíz cuadrada de 8 no es una raíz o no es un número exacto, un número entero. Por tanto la voy a dejar así enunciada. Listo. Ya tengo el punto de corte para el eje X. Para el eje Y, perdón. Este es el punto de corte para el eje Y. ¿Qué pasa con las raíces? Recordemos que cuando yo saco algo de una raíz, por ejemplo 4, si yo saco el 4 de una raíz cuadrada o encuentro la raíz cuadrada de 4, puede ser 2, porque 2 a la 2 me da 4, o puede ser menos 2, porque menos 2 es menos 2 por menos 2. Me queda menos por menos, más, y 2 por 2, 4. Entonces la raíz cuadrada para 4 puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces la raíz de 8 me va a generar tanto un número positivo como un número negativo. Tanto un número positivo como un número negativo. ¿Listo? Entonces esto me dice que a y la va a cortar en dos puntos, tanto en la raíz positiva de 8 y en la raíz negativa de 8. Entonces el corte para el eje Y va a ser igual al punto 0, positivo y negativo en 8.
en raíz de 8. Tiene 2 puntos de corte en el eje Y. Ahora voy a analizar los puntos o el punto de corte en el eje X. Vamos a ver si tiene 1, si tiene 2. Listo. Entonces, ¿cómo hago esto? Para analizar el punto de corte, debo tener presente lo siguiente. Debo tener presente que si yo tengo la raíz cuadrada, una raíz cuadrada, lo que puede ir por dentro tiene que ser positivo. ¿Sí? Porque la raíz cuadrada me dice un número que multiplicado por sí mismo me genere lo que está dentro de la raíz. O sea, si yo tengo a 2 al cuadrado, como en el ejemplo anterior, va a ser 2 por 2, que es igual a 4. Luego, la raíz cuadrada de 4 va a ser 2, ¿sí? Un número que al multiplicarse por el mismo me genera lo que está dentro de la raíz. Pero con menos 2 también funciona, que me queda menos 2 por menos 2. Menos por menos me da más y 2 por 2 me da 4. O sea que la raíz de 4 también puede ser menos 2. ¿Sí? Pero siempre me va a generar números positivos. O sea, dentro de la raíz siempre va a quedar un número positivo. No puedo encontrar un número que al multiplicarlo por el mismo me genere un número negativo. O sea, no puedo tener lo siguiente. No puedo tener dentro de la raíz un número negativo. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo esto? Que tengo un número que se multiplica por el mismo y me da un número negativo. Pero no puedo hacerlo, porque un número por sí mismo tiene que ser o positivo o negativo. Y más por más me da más. Y menos por menos también me da más. Entonces no puedo encontrar un número que se multiplique por el mismo y me genere un número negativo. Por eso lo que hay dentro de la raíz tiene que ser siempre positivo. Teniendo eso en cuenta, para raíces cuadradas y todas las raíces que tengan su exponente par. O sea que si aquí es 2, esto aplica para la raíz. No pueden haber negativos dentro de la raíz. Si su exponente es 4, también aplica lo mismo. No pueden haber negativos. Y así para todo número par. 6, 8, 10. Todo exponente positivo para la raíz tiene esa restricción. No pueden haber negativos dentro de la raíz. Dada esa explicación, entonces volvemos a nuestro ejemplo. Ya sabemos que para determinar el eje de corte para el eje X, entonces debo igualar a 0. 0 va a ser igual ¿a quién? A la raíz cuadrada de 3x al cuadrado menos x más 8. Ahora, esto de acá, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser positivo. Y en este caso particular, para que la raíz sea 0, o sea, para que esta raíz, toda esta raíz sea 0, es porque lo que está acá adentro tiene que ser 0. ¿Sí? El único número que multiplicado por él mismo me da 0 es 0. 0 por 0 me da 0. O sea, 0 al cuadrado es 0. O sea que lo que está acá adentro de la raíz tiene que ser necesariamente 0 para que me cumpla esto. Entonces voy a analizarlo sacándolo de la raíz. 3x al cuadrado menos x más 8 tiene que ser igual a 0. Ahora tengo que encontrar el valor de x. ¿Cuánto vale x? ¿Cómo hago esto? Este es un polinomio de la forma ax al cuadrado menos bx más c. Puedo hacerlo aplicando el caso de factorización
o utilizando la fórmula cuadrática, que es menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Si hago uso de la fórmula cuadrática, puedo encontrar también los valores de x. Ahora, aquí, ¿quién es a? A sería 3, que es el coeficiente de la variable x al cuadrado. b sería menos 1, ¿sí? Por este menos, entonces me queda menos 1. Y c sería el término independiente, o sea, 8. Paso a reemplazar en la fórmula cuadrática. Entonces menos b me queda menos b, que es menos 1, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. B es menos 1, entonces me queda menos 1 al cuadrado menos 4 por a que es 3, y por c que es 8. Sobre, todo esto sobre 2 por a es 3. Resuelvo acá, menos por menos me da más, entonces me queda 1 más o menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado de menos 1 al cuadrado, entonces me queda menos por menos me da más, y 1 por 1, 1. Acá me queda menos por más me queda menos, y menos por más me queda menos, entonces acá me va a dar un menos, y 4 por 3, 12, 4 por 3, 12, y 12 por 8, 96. 96 sobre 2 por 3, 6. Acá me queda 1 más o menos raíz de 1 menos 96. 1 menos 96 me queda menos 95 sobre 6. Y acá pasa lo que dijimos que no podía pasar dentro de una raíz cuadrada, que lo que me quede por dentro sea negativo. Como lo que no puede pasar sucedió, entonces esto significa, esto de acá significa, bueno, en especial esto de acá significa que no tiene raíces, o sea que no me toca al eje x. Esta función de acá no toca al eje x. Entonces la conclusión sería no tiene eje, punto, no tiene punto de corte para el eje x. Otra vez, porque me sucedió lo que no podía pasar, que en la raíz cuadrada me quedará un número negativo. Por tanto, no tiene el punto de corte en el eje x. ¿Qué quiere decir eso? Que la función, acá está el plano cartesiano de x, que la función o está por encima del eje x o está por debajo, pero no toca al eje x, siempre se mantiene por encima o siempre se mantiene por debajo. Eso quiere decir esa función. Y ahora vamos a pasar a interpretar el signo. Vamos a buscar el signo y la interpretación gráfica. Ahora, para determinar el signo de la función, debo tener presente que el punto o el eje de corte para y está más o menos raíz de 8. Si yo dibujo el plano, dibujando el plano, me dice que no tiene corte en x, o sea que x nunca lo va a tocar, pero en y, por acá estaría raíz de 8, puede ser positiva o puede ser negativa. Cualquiera de las dos opciones me dice y. Ahora tengo que ver dónde está.
está aquí o está aquí, o están las dos. Puede ser el caso. Vamos a analizar eso a través de lo que conocemos. Recordemos que esta, por ser una raíz cuadrada, lo que está acá adentro, por lo que ya dijimos anteriormente en el video, tiene que ser positivo, no puede ser negativo, tiene que ser estrictamente positivo. Entonces, como lo que está acá adentro tiene que ser positivo, lo vamos a analizar. 3x al cuadrado menos x más 8 tiene que ser positivo, o sea, mayor a 0. Si es mayor a 0 es positivo. Listo. Voy a pasar este 8 al otro lado de la desigualdad con signo negativo. Entonces acá me queda 3x al cuadrado menos x mayor, y este 8 lo pasé negativo. Que bueno, para hacer el paso a paso sería 0 menos 8, siendo estrictos. Y acá continuaría 3x al cuadrado menos x mayor que 0 menos 8 menos 8. Acá podemos aplicar una factorización. Factorizando una x, entonces me queda x factor de ¿quién? De 3 por x menos 1 mayor que menos 8. ¿Está bien hecha la factorización? Revisamos. Si yo multiplico esta x por lo que está dentro del paréntesis, me tiene que dar lo de arriba. X por 3x, entonces me queda x por 3, x me queda 3, x por x, x al cuadrado. Más por menos, menos, y x por 1, x. Entonces la factorización quedó bien hecha. Ahora me dice que tengo una multiplicación de x, estoy multiplicando esta x, la multiplico por esto de acá, 3x menos 1, y eso me genera un número negativo. Si multiplico dos números y me da un número negativo, es porque uno es positivo y otro es negativo. Más por menos me da menos. Entonces, x es positivo y 3x menos 1 es negativo, o x es negativo y 3x menos 1 es positivo. Entonces voy a mirar los dos casos en que x sea negativo. Si x es negativo, entonces este de acá sería positivo. Si x es negativo, este es positivo. Entonces x negativo y 3x menos 1 es positivo. Entonces x menor que 0 es negativo y 3x menos 1 mayor que 0 es positivo. Ese sería el primer caso. O el segundo caso es que la x sea positiva, entonces me quede x mayor que 0 y que este de acá sea negativo. Entonces 3x menos 1 sea negativo, menor que 0. Tengo que resolver esto y mirar el conjunto de solución. Si el conjunto de solución me da un número positivo, bueno, el conjunto de solución resulta ser un conjunto positivo, entonces la función va a ser positiva. Si el conjunto de solución me da negativo, entonces va a ser la función va a ser negativa. Bueno, acá continuamos. Pues x menor que 0, esto no hay que hacerle nada. Acá con este. Entonces voy a despejar la x acá. Este menos 1 lo paso al otro lado a sumar. Entonces me queda 3x mayor que, este pasó a sumar 0 más 1. 0 más 1 es 1. Acá me queda x menor que 0. Y acá este 3 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces me queda x mayor que 1. Y este 3 se estaba multiplicando, paso a dividir 1/3. Acá va la y. Bueno, recordemos que la y es intersección y la o es unión. Unión, unión.
Ahora acá hago lo mismo. Acá x mayor que 0 y este menos 1 lo paso a sumar, me queda 3x menor 0 más 1, 1, me queda x mayor que 0 y, bueno, interceptado de una vez, interceptado. Este 3 que está multiplicando lo paso a dividir, me queda x menor que 1 sobre 3 o 1/3. Y ya tengo los conjuntos. Ahora tengo que hacer las intersecciones y hacer la unión entre las dos intersecciones. Analicemos acá entonces. Analicemos lo siguiente. Si acá está, por acá va a estar el 0, 1/3, entonces por acá va a estar el 1 y parto esto en 3. 1, 2, 3, lo parto en 3 y tomo 1. Entonces tomo 1, acá va a estar 1/3. Me dice x va a ser menor que 0, o sea que todos los valores de x van a estar por debajo. Y acá este x va a estar por encima de 1/3, o sea, por acá. Y me dice que intersecte estos dos conjuntos. La intersección es donde se cruzan esta línea y esta línea, pero estas dos líneas no se cruzan, entonces la intersección es vacía, o sea que esto de acá es vacío, entonces esta parte no me sirve, esta parte de acá no me sirve, la intersección es vacía. Ahora voy a mirar esta de acá. Esta de acá, por acá voy a tener otra vez 0. Aquí va a estar el 1, lo parto en 3 partes, 1, 2 y 3, tomo una, pero acá va a estar 1/3. Y me dice x mayores a 0. X mayores a 0, todos los que estén por encima del 0. Y x menores a 1/3. Entonces por acá está 1/3 y los menores son los que están por debajo de 1/3. La intersección es donde se cruzan estas dos líneas, se están cruzando acá. Esta es la intersección, entonces esto lo puedo quitar, esto de acá también lo puedo quitar, y esta sería la intersección. Y la intersección resulta ser positiva porque está entre 0 y 1/3. Esto de acá, este conjunto de solución es positivo. Entonces el signo de esta función, el signo es positivo. El signo de la función es positivo. Listo, hasta ahí ya determinamos los puntos de corte y el signo de la función. Nos falta ver la interpretación gráfica. Vamos a hacer rápidamente la interpretación gráfica. La interpretación gráfica me dice lo siguiente. Este es mi eje X y este es mi eje Y. ¿Listo? ¿Está bien? Ya sé que no toca el eje X, o sea, no tiene puntos de corte en el eje X y el signo es positivo, o sea que la función va a estar siempre por encima, como es positiva, va a estar siempre por encima del eje X sin tocarlo. Puedo hacer unos punticos así para decir que nunca va a tocar al eje X, pero siempre la función va a estar por encima porque su signo es positivo y es constante. No tiene alteración, no tiene cortes en el eje X, entonces siempre va a estar por encima. Y esa es la interpretación. Para este último ejemplo, vamos a determinar otra vez sus puntos de corte, el signo de la función y la interpretación gráfica.
lo vamos a hacer un poco más rápido porque ya conocemos el procedimiento. Vamos a determinar el punto de corte para el eje Y. Entonces vuelvo o analizo la función en 0. Entonces me queda raíz cúbica de 3x, pero x es 0, al cuadrado menos x, pero x es 0. Entonces la función en 0 va a ser 0 al cuadrado, me queda 0 por 0, y 0 por 3 me da 0. Entonces me queda raíz cúbica de 0 menos 0. Eso es igual a la raíz cúbica de 0. Un número que multiplicado por él 3 veces me da 0 es 0. El único número que lo multiplico por él mismo 3 veces me da 0 es el 0. Listo. Entonces el punto de corte para el eje Y va a ser en x0 y en y0. Ahora voy a analizar el punto de corte para el eje X. Entonces, a diferencia del anterior, esta es una raíz cúbica. Estamos trabajando con raíces cuadradas de exponentes pares, y esta es una raíz de exponente impar. Vamos a dejar eso como enunciado ahí para que lo tengan presente, y lo vamos a utilizar más adelante. Por el momento, para determinar el eje de corte, entonces otra vez tomo esta función 3x al cuadrado menos x, y la voy a igualar a 0, igual a 0. Otra vez, para que esto sea 0, el único número que multiplicado por él mismo 3 veces me da 0 es el 0. O sea que esto de que está acá adentro, para que me cumpla que es igual a 0, esto que está acá adentro tiene que ser 0. Entonces me queda que 3x al cuadrado menos x tiene que ser 0. Factorizo aquí una x, queda x factor de 3x menos 1 igual 0. Para que se cumpla esto, o este tiene que ser 0, o este tiene que ser 0, o los dos tienen que ser 0. ¿Sí? Entonces, si x es 0, pues ya lo tengo. Si x es 0, entonces el valor de x va a ser 0. Y si este es 0, entonces me queda 3x menos 1 igual a 0. Para terminar el valor de x, despejo la x, me queda 3x igual, este que está acá restando lo paso a sumar, 1, y este que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. X igual a 1/3. Y ya tengo los puntos de corte para el eje X. Entonces, los puntos de corte para X van a ser 0,0 y en x 1/3 y en y 0. Esos serían los dos puntos de corte. Ya que la gráfica del eje X va a tocar en 0 en 1/3. En dos lugares me va a tocar la gráfica. Ya teniendo los puntos de corte, vamos a analizar el signo y la interpretación gráfica. Acá, a diferencia del ejercicio anterior, sí tengo puntos de corte en el eje X. Pero además de eso, tengo que analizar que esta es una raíz cúbica, o sea que el exponente de la raíz es un número impar. ¿Qué me quiere decir eso? Que si yo tengo dentro de la raíz un número negativo, estoy buscando un número que se multiplique por el mismo 3 veces y me dé un número negativo. Si yo hago menos por menos, esto me da más, pero si le multiplico otro menos, me da menos. O sea que un número negativo
número negativo elevado a la 3 me genera un número negativo. Por tanto, la raíz cúbica de un número negativo también me genera un número negativo. Sí puedo encontrar un número que al multiplicarlo por él 3 veces me genere lo que tengo dentro de la raíz. Y para los positivos pues también se va a cumplir. Positivo por positivo por positivo me va a dar más por más y más por más. Entonces me va a dar un número positivo. Dentro de una raíz también hay un número positivo que al multiplicarlo por él 3 veces me genera un número positivo. También hay un número negativo que al multiplicarlo por él 3 veces me genera una raíz negativa. Entonces tengo los dos casos, que lo que esté acá dentro de la raíz puede ser positivo y también puede ser negativo. Teniendo eso en cuenta, vamos a determinar el signo de la función. Entonces tenemos que esto puede ser negativo. 3x al cuadrado menos x puede ser negativo, o sea, puede ser menor que 0. O 3x al cuadrado menos x puede ser positivo. O sea, puede ser negativo o puede ser positivo. Lo que está dentro de la raíz bien puede ser negativo o puede ser positivo. Listo, pasamos a desarrollar esto. Factorizamos una x. Aquí me va a quedar. Factorizando una x me va a quedar entonces x factor de 3x menos 1 menor que 0, o acá también me va a quedar x factor de 3x menos 1 mayor que 0. Tengo esos dos casos, o esto es negativo o esto es positivo. Si esto es negativo, si esto es menor que 0, o sea es un número negativo, es porque uno de los dos es negativo, ¿sí? Más por menos me da menos, o menos por más me da menos. Uno de los dos tiene que ser negativo y el otro tiene que ser positivo. Y la otra es acá, que sea mayor que 0. Si es mayor que 0 o los dos son positivos, más por más me da más, o menos por menos me da más. O bien, este es positivo y este es positivo, o este es negativo y este es negativo. Tiene que cumplirse esas condiciones. Vamos a analizarlas. Entonces, para que sea menor que 0, x va a ser menor que 0 o x es negativo, x negativo, y este de acá, 3x menos 1, es mayor que 0, es positivo. ¿Sí? Si x es negativo y este es positivo, me da un número negativo. O acá, bueno, me falta la otra condición. Pasa esto, o x es positivo y este de acá es negativo, y 3x menos 1 es negativo. Vamos a analizar primero esta parte. Primero analizo esta parte y después analizamos esta otra parte, porque el espacio no alcanza para analizarlo todo de una vez. Veamos acá entonces, x es menor que 0. Ahí recordemos que es intersección. Acá este despeje ya lo hicimos. Tenemos que despejar el valor de x. Este ya lo hicimos. Me queda que x es mayor a 1/3. O entonces unión x mayor a 0 y x es menor a 1/3. Hagamos el análisis. Entonces acá me va a quedar
acá me paro en 0. Por aquí muy cerquita está un tercio. Me dice x menor que 0, y x mayor a un tercio, intersectado. La intersección es vacío, o sea que estoy acá, me da vacío, ese pedazo no me sirve. Ahora está acá, x mayor a 0 y x menor a un tercio, intersección, está ahí de intersección, me genera este pedazo de acá, unido, vacío, unido, este conjunto me genera este de acá, que esta parte de acá me dio valores para 0, ¿sí? Este de acá, este conjunto, esta ecuación me generó este conjunto de solución. Son los valores que están entre 0 y un tercio, Ahora tengo que mirar esta otra parte de acá. Entonces, esta otra parte de acá la voy a analizar. Vamos a borrar aquí. Y analizamos el otro conjunto, este de acá. Entonces me queda esto, para que sea mayor que 0, para que sea positivo, o x es positivo y 3x menos 1 es positivo, o x es negativo y 3x menos 1 es negativo. Entonces para que sea positivo, o los dos son positivos o los dos son negativos. Más por más me da más y menos por menos me da más. Listo, este me da x mayor a 0 y esa intersección 3x menos 1 mayor que 0. Entonces otra vez esto ya lo despejamos, x mayor a un tercio unido x menor que 0, intersección x menor que un tercio. Hacemos la parte gráfica para analizar. Por acá va a estar 0, por acá va a estar un tercio, 0 y un tercio, y vamos a ver. Entonces 0 y un tercio para x mayores que 0, o sea, los que estén por encima del 0, y la intersección con x mayores que un tercio, La intersección es donde se cruzan las líneas, o sea, de aquí para allá. Esta sería la intersección. Ahora hagamos la otra intersección. La voy a hacer de otro color. X menor que 0, pasar para allá, x menor que 0, intersectado con x menor que un tercio, que estén por debajo de un tercio. Otra de la intersección es donde se cruzan las líneas. Aquí, en esta parte se cruzan las líneas, de aquí para allá, todos estos. Listo. Y me dicen, bueno, esa es la intersección de estos dos. Este es el conjunto de solución para esta parte de acá. Y si lo uno, esta unión de este conjunto de solución de este era este de acá. Vamos a traer la gráfica rápidamente. Acá estaba el 0, acá estaba un tercio. Este conjunto de solución me daba este espacio de acá. Este era el conjunto de solución de este de acá. Y el conjunto de solución de este de acá es este de acá. Si nos fijamos, si hago la unión de este conjunto con este conjunto, lo que va a pasar es que este de acá me completa lo que me hacía falta en este. Si los uno,
Si los uno con esta O, si los uno, traslado este conjunto solución aquí, que era la parte que me hacía falta dentro de este conjunto. Entonces ya sé qué valores me puede tomar la función. Ya conociendo los valores que puede tomar la función, ahora sí puedo determinar el signo de la misma y debo tener en cuenta pues los puntos de corte, ¿no? Entonces voy a analizar qué pasa por debajo del 0, qué pasa entre 0 y 1/3 y qué pasa después de 1/3. Vamos a analizar eso. Entonces, ¿qué pasa con la función cuando x es menor que 0, cuando esté por debajo del 0, cuando x esté entre 0 y 1/3, entre 0 y 1/3, y cuando x esté por encima de 1/3, o sea, cuando sea mayor a 1/3. Esos son los intervalos que tengo que analizar. Entonces, para x menor que 0, voy a tomar un número menor que 0 y lo reemplazo en la función. Un número menor que 0. Entonces, particularmente el menos 1. Tomemos f de menos 1. F de menos 1, ¿a quién va a ser igual? La raíz cúbica de 3 por x al cuadrado, pero x es menos 1 al cuadrado, menos x, pero x es menos 1. Desarrollamos lo que se puede. Me queda raíz cúbica de menos 1 al cuadrado. Me queda menos por menos, me da más. Y más por más me da más, ¿sí? Menos por menos al cuadrado. Menos por menos me da más. Y más por más me da más. Me queda un número positivo. Y 3 por 1 me queda 3. Queda 3. Ahora sí, menos por menos me da más 1. Entonces f de menos 1 me va a dar la raíz cúbica de 3 más 1, 4. ¿Cuánto es esto? Lo desconozco en el momento, pero no interesa. Lo que interesa es el signo. El signo de este número que acabamos de encontrar es positivo. O sea que para menores que 0, la gráfica es positiva. Ahora voy a analizar qué pasa para un valor que esté entre 0 y 1/3. Un valor que esté entre 0 y 1/3. Y lo voy a hacer particularmente un sexto. Un sexto está entre 0 y 1/3, efectivamente. F de un sexto va a ser igual a la raíz cúbica de 3 por un sexto al cuadrado menos x, pero x es un sexto. Entonces f de un sexto va a ser igual a la raíz cúbica. Aquí resuelvo un sexto al cuadrado, entonces me queda 1 al cuadrado, que es 1, y 6 al cuadrado, que es 6 por 6, 36. Por 3, 3 por un 36avo menos un sexto. F de un sexto va a ser igual a ¿quién? A la raíz cúbica de 3 por 1, 3 sobre 36. Esto lo puedo simplificar. Tercera de 3, 1, y tercera de 36, 12. Menos un sexto. Y esto va a ser igual
a la raíz cúbica, ¿quién? De 1/12 menos 1/6. Eso da menos 1/6. Listo. ¿Cómo me quedó acá un número negativo dentro de la raíz? Recordemos que existe un número que al multiplicarlo por él 3 veces me genera un número negativo. O sea que el resultado, sin importar el que sea, es negativo. Menos por menos me da más y por menos me da menos. Voy a encontrar un número que al multiplicarlo por él 3 veces me genera un número negativo. Entonces para estos valores va a ser negativo. Y ahora me falta analizar qué pasa para mayores a 1/3. Un número mayor a 1/3 sería 2/3. Entonces f de 2/3 va a ser igual a la raíz cúbica de 3 por x, pero x es 2/3 al cuadrado menos x es 2/3. Entonces f de 2/3 va a ser igual a la raíz cúbica de ¿quién? 2/3 al cuadrado, entonces me queda 2 por 2, 4, y 3 por 3, 6. Este por 3 menos 2/3. Voy a hacer las cuentas rápidamente. Acá me voy a saltar unas cuentas porque lo que me interesa es el signo. No me interesa la cantidad, sino el signo que tome este valor. Entonces acá me va a quedar 4/3 menos 2/3. Esto es igual a la raíz cúbica de 2/3. Otra vez, lo que me queda acá es un número positivo. Lo que me queda aquí es un número positivo. Por tanto, el signo aquí va a ser positivo. Ya determiné los diferentes signos en los intervalos de la función. Hasta ahí ya determiné el punto de corte, el signo, y ahora vamos a hacer la interpretación gráfica con respecto a los intervalos de esta función. Bueno, entonces hacemos acá el plano rápidamente. Este es X, este es Y. Bueno, aquí sigue la continuidad de las rectas, de los ejes. Y tengo que ubicar 0 y 1/3. Entonces 0 va a estar en el origen, 0,0. Y 1/3, pongamos que está por acá. 1/3. Listo. Para los valores de x menores que 0, o sea, todos los que estén por debajo del 0, los que están a la izquierda del 0, la función es positiva. O sea que por acá va a estar la función. Y entre 0 y 1/3, la función toma valores negativos, o sea, va a estar por acá. Y para los x mayores a 1/3, todos los que estén por encima de 1/3, va a ser positiva. Se va a tomar todos estos valores. La gráfica de la función va a estar en estas regiones del plano cartesiano. Y así acabamos con este ejercicio.